Buenas noches, hermanos. Me da gusto saludarles. No puedo abrazarlos, no puedo saludar de mano, pero sabemos perfectamente que el Señor está con nosotros. Sabemos que nuestro amor como hijos de Dios a veces se tiene que manifestar de lejitos como ahora, pero esto no cambia. Vamos a iniciar nuestro servicio de misiones y para esto, antes de orar, quiero leer el Salmo 24, que dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Oremos, hermano. Padre, queremos acercarnos a tu presencia, queremos tener un tiempo de adoración, un tiempo de gratitud, en el cual, Señor, podamos regocijarnos contigo. Señor, la situación que vivimos es muy cambiante, inclusive nos trae incertidumbres, a veces temores, preocupaciones. Sin embargo, te agradecemos, Señor, porque has estado en nuestras casas, en nuestros hogares, y has guardado nuestra vida. Sí tenemos algunos enfermos, pero, Señor, te agradecemos porque tú estás tratándoles. Y, Señor, te queremos pedir tu dirección para este servicio. Señor, siempre deseamos escuchar tu voz, y al estar reunidos, no solamente escucharla, sino llevarla a la práctica, como el día de hoy lo veremos. Padre, gracias por tu presencia. Dirige pues a través de tu Espíritu Santo nuestro servicio, que podamos estar reunidos ante ti y que podamos también recibir, Padre, esa fortaleza y ese aliento, Señor, que nos sostiene. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Y es tiempo de alabar a nuestro Señor. Es tiempo de celebrar su amor en esta noche. ¿Y por qué no lo celebra junto con nosotros? Es un privilegio poder estar con ustedes cantando y alabando a nuestro Señor. Entonces vamos a celebrar su amor en esta noche, hermano. Señor, gracias, Señor, porque tu amor es inagotable, Señor, y tu amor nunca cambia. Vamos a cantar. Incomparable, inagotable es tu amor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu
gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. El amor de nuestro Señor es perfecto y es eterno, hermano. Vamos a cantar, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, una vez más. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Señor, te celebramos y agradecemos por ese infinito amor, Señor, para con tu pueblo, para con tus hijos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, por su amor. Y vamos a terminar este tiempo de alabanza. Invitamos a que terminemos este tiempo y que podamos, hermano, tener esta intimidad con el Señor. Y que podamos, son buenos tiempos, hermanos, para reconciliarnos con Dios y decirle: Señor, cámbiame, renuévame. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Solo tú, Señor, puedes cambiarme. Necesitamos de ti, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Señor, necesitamos de ti.
Vamos a cantar otra vez. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Amén, Señor, esa es nuestra oración, que nos renueves, Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Es para mí un gusto estar aquí, que usted esté en su casa tranquilo escuchando este mensaje. El que vamos a estudiar hoy es Juan 19, de los versículos del 1 al 16. Me gustaría que lo buscara para que lo tenga en cuenta y juntos podamos ir desarrollando este mensaje. Oremos, mis hermanos. Señor Jesús, te agradecemos la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Que a pesar de la situación en la que estamos, Señor, confiamos en que tú eres bueno con nosotros y que tú tienes un propósito en medio de todo esto, Señor. Te pedimos que la palabra que mis hermanos van a escuchar, Señor, sea dada por ti, que ellos puedan entender, pero sobre todo aplicarla a su vida diaria, Señor. Te pedimos que guardes a cada una de las familias que están viendo esto, Señor, en sus hogares, que las protejas, que bendigas a sus familiares y que traigas paz en sus corazones. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y para comenzar, mis hermanos, me gustaría que me acompañaran a darle lectura a los versículos de este capítulo, los primeros 5 versículos solamente, mi hermano. Dice así la palabra del Señor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Y para iniciar y podamos entender un poco lo que está sufriendo Jesús en este momento, me gustaría situarlos en un contexto histórico y cultural de cómo eran los romanos en ese momento. Los romanos eran un pueblo pues característico por su violencia, por su crueldad hacia sus prisioneros, y uno de los métodos de tortura que ellos tenían pues era precisamente los azotes. Flagrum taxilatum era el nombre que se le daba al látigo con que eran azotados estos prisioneros. Este látigo tenía un mango corto de madera y a él estaban unidas 3 correas de cuero que en las puntas tenían bolas de plomo, y con este instrumento pues ellos lastimaban a los prisioneros.
Y podríamos generarnos la pregunta y decirnos, bueno, ¿cuántos latigazos le dieron a Jesús? En la ley hebrea estaba escrito que se tenían que dar 40 latigazos a los hombres que estuvieran bajo esta condena. Sin embargo, los judíos, por motivos de no, daban siempre 39 latigazos. Aunque recordemos que Jesús fue azotado por la ley romana, y en la ley romana, debido a su crueldad, no había un límite a los latigazos que tenía que recibir Jesús. Es decir, Jesús fue golpeado hasta que los romanos se cansaron, hasta que ya no tuvieron más fuerzas, y le dejaron vivo solamente por dos razones. La primera era que Jesús tenía que estar vivo y lo suficientemente lastimado para sacarlo ante el pueblo y que el pueblo viera lo que los romanos ya le habían hecho, de tal manera que el pueblo se pudiera arrepentir de alguna u otra forma en querer pedir la pena de muerte para Jesús. Esa fue una de las razones por la que le dejaron vivo, para sacarlo y por medio de la vergüenza pública ellos tuvieran compasión de Jesús y así pues optaran por dejarlo libre. Pero la otra razón por la que lo dejaron vivo era simplemente para poder matarlo a la hora de llegar al madero, o sea, que Jesús llegara con vida aún al madero si es que ellos no se arrepentían y no se compadecían de él, a pesar de ver todo lo que ya le habían hecho a él. Y luego las consecuencias en el cuerpo de Jesús, bueno, las consecuencias fueron pues bastante terribles. Si usted ha visto alguna vez una película llamada La Pasión de Cristo, se dará cuenta usted y se podrá dar una idea de cómo es que Jesús fue lastimado. Sin embargo, algunos comentaristas dicen que esta película aún se queda muy corta, porque los romanos tenían que dejar completamente desfigurado al hombre, estaban torturando en ese momento. Las correas de esta arma con la que fue azotado Jesús provocaron toda clase de heridas en el cuerpo de él. Cortadas, escoriaciones, las bolas de plomo hicieron irritaciones cutáneas, y uno puede pensar y comenzar a preguntarse, ¿por qué es que un hombre permite tal humillación? No solo en cuestión de su cuerpo, sino una humillación pública, presentarlo ante la gente, burlarse de él. ¿Cómo es que, qué orilla a un hombre a aceptar todo este sufrimiento? Creo que todos nosotros sabemos la respuesta y es pues por el gran amor que nos tuvo. Sería un error tal vez nosotros intentar comparar el amor de Dios con algún amor que nosotros conozcamos, algún amor terrenal. Quizás el más parecido sea el amor de los padres hacia sus hijos, pero incluso muchas veces los padres rechazan a sus hijos. Es decir, el único amor puro, incondicional, que no esperaba cambio, era el que se estaba demostrando en este momento al hacerse ese sacrificio por nosotros. Cuando usted ama a una persona, ya sea un familiar, un pariente, a su pareja, a un hijo, usted hace todo por esa persona para demostrarle ese amor, para saber para darle a entender a esa persona que usted realmente lo quiere, hace todo por esa persona, quiere estar con ella, quiere demostrarle de una y mil maneras que la ama. Yo veo aquí que Jesús nos está demostrando ese amor con nosotros en este sacrificio que está haciendo. Pero dentro de todo este sacrificio que Jesús está haciendo en este momento, dentro de todo ese amor que está demostrando, hay reacciones que vamos a ver con Pilato y con los judíos en ese momento. Pilato aquí yo creo que cometió un error porque sabía dentro de él que Jesús era inocente. Sin embargo, a él le costaba aceptar esto, le costaba dejar de agradar a los hombres porque tenía un puesto por lo que él tenía que cuidar. Pero Pilato, muy dentro de sí sabía que Jesús era inocente, algo se lo decía. Él presentía dentro de sí mismo que Jesús no merecía esa condena que los judíos estaban pidiendo para él. Versículo 6 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Mi hermano, la más pequeña claudicación con el mal es también el comienzo del pleno rendimiento a todas sus exigencias. Pilato quería agradar de una u otra forma a la multitud, quería tomar el control de algo que a él lo superaba. Sabía que Jesús era inocente, pero decidió castigarlo. Algunas veces también nosotros le damos esa mínima entrada al pecado, a las exigencias que éste reclama de nosotros. Creemos que con hacer cosas que aparentemente no están bien, no va a pasar nada. Pero así Pilato concedió un azote para Jesús. La multitud comenzó a ejercer más y más presión sobre las demandas. Querían que Jesús fuera crucificado. Pilato sabía que era inocente, pero no tenía la suficiente fuerza para resistirse y dejarlo libre.
Verso 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Mi hermano, ya que Pilato no quería asentir al cargo de sedición, que lo haría un asunto político, los judíos ahora tenían que llevar esto a un ámbito todavía más importante, digámoslo, para ellos. Lo llevaron al ámbito religioso, apelaron a su propia ley. ¿Pero a qué ley se estaban refiriendo los judíos? Bueno, esta ley se encuentra escrita en Levítico, capítulo 24, versículo 16. Acompáñenme a darle lectura, mi hermano. Este versículo dice así: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Y aquí Jesús de alguna u otra manera ya había dicho que Él era el Hijo de Dios, pero no solo Él, sino el mismo Padre daba testimonio de Jesús. 2 veces se escucharon voces del cielo que decían: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es decir, Jesús no solo ya había dicho que era el Hijo de Dios, y no solo las muestras con los milagros eran evidente prueba de que Él lo era, sino el mismo Padre había dado testimonio de su Hijo. No era un asunto de que si Jesús se autoproclamaba Dios, si tenían que creerle o no. Bastaba con solo que ellos creyeran en su palabra, en que Él había dicho que era el Hijo de Dios, y no solo eso, sino que el Padre estaba dando testimonio de su propio Hijo. Verso 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y ahora Pilato está como preso de ese temor, por esa duda que le hace pensar que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Pilato conocía muchos dioses. Sabemos que la cultura romana se parecía demasiado a la griega. Tenían dioses semejantes, solo que con otros nombres. Mientras los griegos manejaban a Zeus, Poseidón, pues los romanos se manejaban por planetas. El dios Júpiter, el dios Marte. Entonces, de alguna otra manera, Pilato venía de una cultura que realmente adoraba bastantes dioses. Sin embargo, él, en ese momento, tenía esa duda, algo dentro de él que le decía que ese hombre al que estaba a punto de enjuiciar era inocente, verdaderamente era el Hijo de Dios, pero no estaba tan seguro porque él no tenía una comunión con Dios. Versos 9 y 10. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Movido por el temor de una presencia que para él era incierta, mi hermano, entró otra vez en el pretorio Pilato. La pregunta de Pilato va más allá de indagar verdaderamente el origen nacional de Jesús. Él ya sabía que era judío y de Galilea. Pilato era un gobernador y tenía que saber de dónde venían los prisioneros que le llevaban. Pilato quería una respuesta de Jesús para convencerse él mismo si verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, y apelaba a su posición como gobernador en el poder romano para que Jesús le contestara. A veces nosotros queremos que Dios nos conteste y que nos compruebe que Él está con nosotros. Queremos oír su voz y le decimos: Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me respondes a mí que te estoy clamando con tanto dolor en este momento que te necesito? Pero quizás, mi hermano, Jesús siempre nos ha hablado, Dios nos habla a cada momento. Tal vez nosotros somos los que no sabemos identificar su voz. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos habla a través del Hijo. Es decir, nosotros tenemos que prestar atención a la voz de Dios, que está, todo lo que Él nos tiene que decir está escrito ya en la Biblia, y no solo en la Biblia, tenemos que fijarnos en la imagen del Hijo para entender todo lo que Dios nos quiere decir. Quizás no es que Dios nos conteste, mi hermano, tal vez nosotros no hemos sabido identificar la voz de Dios. Y luego Pilato cree que su posición le va a dar alguna ventaja sobre Jesús. Él apela a su poder humano y es como si la hormiga le dijera al elefante: quítate porque te voy a pisar. Eso nos puede dar una muestra de que Pilato no sabía con quién estaba hablando. Estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba siendo preparado para realizar ese sacrificio de amor eterno. Verso 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba.
Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero ¿de quién hablaba Jesús al referirse el que a ti me ha entregado? Muchas veces se hace referencia a que se está mencionando a Judas, porque fue quien le entregó ante los alguaciles. Sin embargo, el que le entregó ante Pilato era Caifás, el sumo sacerdote. Así que Caifás era el que tenía el mayor pecado. Caifás usurpó un poder judicial que no le pertenecía. El sumo sacerdote era doblemente culpable, tanto al aplicar equivocadamente un poder, que era espiritual, más elevado, como al transgredir sus legítimos poderes de acción. Cuanto más santo es el poder, más culpable es quien hace mal uso de él. Caifás, como sumo sacerdote, tenía la responsabilidad de llevar al pueblo a una comunión con Dios, a estar con él verdaderamente. Se supone que era un guía para este pueblo, pero en ese momento Caifás se había convertido en un alborotador de la multitud que solo quería la muerte de Jesús. Su ejemplo debe de ser algo que nosotros no debemos de seguir. Nosotros de alguna manera somos responsables como cristianos de dar ese ejemplo a las demás personas, de con nuestras acciones demostrar que los cristianos somos diferentes, que estamos puestos en la tierra para marcar la diferencia y seguir esa responsabilidad y hacer siempre lo que Dios nos manda. Y luego la primera parte de este versículo es algo bastante hermoso, porque Dios nos deja ver que Él tiene control de todas las cosas. Este versículo yo lo puedo comparar con Daniel 2:21. Este versículo dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da la ciencia a los sabios, y la sabiduría a los entendidos. Y yo puedo ver que Él tiene un control total del mundo en ese momento. Y lo puedo acercar a la situación que estamos viviendo en este momento. Quizás nosotros podamos pensar, ¿cómo es posible que Dios permita esta enfermedad en el mundo, que estén muriendo millones de personas? Bueno, yo solo puedo pensar que Dios tiene control de toda esta situación. Dentro de todo esto, Dios tiene un propósito y nosotros tenemos que ser partícipes dentro de Él. Todos estamos sufriendo en este momento. Hay escasez de comida, hay problemas económicos en la casa, quizás hay problemas familiares, mi hermano, pero tenemos que tener en cuenta que Dios tiene el control de todo. Nada pasa en este mundo sin que Él lo permita. Eso es lo que tenemos que entender. Pilato creía que de alguna manera él tenía algún poder porque se creía en una posición del gobierno que en ese momento dominaba gran parte del mundo, pero no se daba cuenta que realmente el poder lo tiene Dios y siempre lo ha tenido Él. Quizás nosotros podemos desfallecer en estos momentos porque nos sentimos agobiados, nos sentimos solos, creemos que no hay esperanza, podemos caer en depresión y podríamos decir que hasta cierto punto es válido porque somos humanos, son nuestras emociones, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no nos podemos dejar llevar por las emociones. Tenemos que confiar en aquel que tiene en su mano todo el control del mundo. Verso 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. El lenguaje y la forma en que está escrito aquí nos sugieren que Pilato ya había tenido otros intentos que no están registrados por liberar a Jesús. Y esto que los judíos le estaban diciendo puede ser como una amenaza más allá, más íntima para Pilato. En Roma, ser amigo del emperador era un título oficial, como decir canciller privado, y solo era otorgado a personas distinguidas. Y Pilato quería ostentar este título para su beneficio propio, para su poder político. Aquí Pilato está entrando en un conflicto interno. Mientras él sabe que Jesús es inocente, también no quiere perder su posición como gobernador, no quiere que se le acuse de estar en contra del emperador. Y el versículo 13 dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enosado y en hebreo Gábata. Es evidente que las palabras relativas a la relación de César y Pilato condujeron al gobernador a tomar una decisión equivocada. Dentro de Pilato, su encuentro personal e íntimo con la verdad estaba en una lucha con la presión que ejercían los judíos y con sus propios intereses que él tenía. Mi hermano, el verdadero carácter del hombre se manifiesta en la forma en que resolvemos estos problemas. Cuando comenzábamos este mensaje yo le decía que Jesús soportaba todo esto por amor, porque nos amó y era una manera de demostrarlo.
Es el sacrificio más grande de amor hacia nosotros. Ahora yo le pregunto a usted, ¿verdaderamente ama a Dios? Y si es así, ¿a quién queremos agradar nosotros? ¿A quién servimos? ¿Por qué vivimos? Y yo le comentaba, cuando uno ama a una persona, hace todo para demostrarle ese amor a esa persona. Si realmente nosotros apreciamos el sacrificio que Dios hizo por nosotros, entonces demostrémoselo, busquémoslo como nuestro amado, como nuestro primer amor, busquemos una relación íntima con Él, busquemos hablar diariamente y aprovechemos este momento que si de alguna u otra forma puede ser que estamos sin hacer nada en la casa, aprovechemos este tiempo para buscarle más. Tenemos más tiempo libre, pero no libre ni ausente de nuestro Dios. Tenemos que buscar una relación con Él y mostrarle ese amor y esa gratitud por su sacrificio hacia nosotros. Versículo 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Juan es muy cuidadoso en los detalles porque no solo nos da pues un contexto sobre la celebración que se iba a festejar en ese momento, sino también es muy específico en los hechos. Marcos 15:25 nos dice que Jesús fue crucificado a la hora novena, es decir, a las 9 de la mañana, a la hora tercera, perdón, es decir, a las 9 de la mañana en tiempo judío. Pero Juan está usando aquí el horario romano que comenzaba a las 12 de la noche, es decir, que a las 6 de la mañana Jesús, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, está siendo preparado para ese gran sacrificio de amor. Ahora Pilato dice: he aquí vuestro rey. Pilato declara inconsciente, pero oficialmente lo que Jesús es: Rey de reyes y Señor de señores. Y podemos ver aquí que Pilato lo está declarando como Rey de reyes y Señor de señores, y no es casualidad, y que también los judíos lo estaban declarando como el Cordero que tenía que morir por el pecado de la humanidad. Ciertamente se estaban cumpliendo las profecías en ese momento, sin embargo ellos no se daban cuenta que estaban siendo parte de este plan que está perfectamente planeado por la presencia de Dios. Versos 15 y 16, y con esto terminamos, mis hermanos, dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Con gran sutileza Pilato había maniobrado a los judíos para ponerlos en una posición en la que ellos no solo condenaran a Jesús, sino también llevaran juicio sobre sí mismos. Cuando los judíos dijeron que Jesús no era su rey, que su rey era César, ellos negaron la soberanía de Dios y abdicaron su derecho a ser llamados el pueblo elegido de Dios. Estaban rechazando a su rey que los había elegido desde la antigüedad. Quizás nosotros podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que Dios es Rey de reyes y Señor de señores, y venimos a la iglesia, y cuando el hermano de la alabanza pregunta: ¿quién vive? Todos decimos: Dios vive, Dios reina, y verdaderamente lo confesamos, pero tal vez dentro de nuestro corazón el que reina no es Dios. Y es un buen momento para reflexionar sobre nosotros, saber si el que realmente está reinando en nuestras vidas es Dios, o estamos entronando al temor, al miedo, a la preocupación, a todas esas inseguridades que, como les decía, puede traer esta enfermedad, esta pandemia que se está viviendo, pero realmente al que tenemos que darle gracias, al que tenemos que honrar y al que tenemos que entronar en nuestras vidas es a Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. No dejarnos llevar por el temor, por el miedo a lo que va a pasar, por la incertidumbre, sino confiar en que nuestro Rey, que tiene el control de todo el mundo, que así lo manifiesta en su palabra, Él nos va a cuidar y nos va a ayudar, mi hermano. Quizás sea un buen momento para entregarle toda nuestra vida y todo nuestro corazón a Dios y agradecerle por ese sacrificio de amor que nos dio a través de su Hijo. Dios les bendiga. Muy bien, pues es siempre motivante estar escuchando la palabra de Dios. Estamos a lo mejor para algunos fuera de contexto en el sentido que la Semana Santa ya pasó, pero cuando nos ponemos a estudiar un libro completo, pasaje por pasaje, pues no importa si ya es Semana Santa o no,
para nosotros como cristianos siempre es Semana Santa, siempre es Navidad, porque estamos recordando o el nacimiento de Jesús o su sacrificio que vino a actuar en nuestras propias vidas. Hermanos, vamos a terminar nuestro servicio de hoy. Le invito a que oremos. No se olvide que el día viernes tenemos nuestro servicio de oración a las 7 de la noche. Padre, gracias te damos por la vida. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí para desarrollar, Padre, nuestro servicio de misiones. Tú sabes qué importante, Señor. Creo que hoy más que nunca necesitamos hablar de ti, transmitir, Señor, tu palabra. Y, Señor, te ruego por cada uno de nuestros hermanos que está en casa. Te pido, Señor, que manifiestes tu poder en sus hogares, que ellos sientan tu presencia. Y ahí, Señor, confusión, ahí donde hay temor, ahí donde hay angustia a veces, Señor, por lo que está pasando, escasez inclusive, Señor, de recursos, te ruego que suplas en abundancia. Y Padre, si hay enfermos ahí en casa, te ruego, Señor, que obres. Tú eres nuestro médico divino, tú eres nuestro sustentador, tú eres, Señor, nuestro guardador, y gracias te damos por ello. Padre, te ruego que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación y consolación de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Que Dios siga